de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas noches y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 4 de junio del 2020. Hoy estaremos hablando de derechos humanos y el COVID-19. Desde el 18 de marzo, cuando se informó el primer caso oficial de un paciente con COVID-19 en Nicaragua, a diferencia de todos los países del mundo, el Estado de Nicaragua hizo todo lo contrario a las recomendaciones brindadas por las entidades internacionales. Por el contrario, promovió eventos de aglomeración hasta el día de hoy, no se han cancelado las clases presenciales, no se ha promovido el aislamiento social y en su momento hasta se desestimaba el uso de mascarillas para personal de salud. Al día de hoy podemos ver las consecuencias de estas decisiones y vemos la alarmante situación en la que nos encontramos los ciudadanos nicaragüenses. Como ciudadanos nos preguntamos si este actuar tan irresponsable traerá consecuencias legales a los dirigentes del país y a los responsables de haber promovido la propagación del virus, por ende la muerte de muchos nicaragüenses. Es por esta razón que hoy tenemos de invitada a dos profesionales en el área. Tenemos a la doctora Asunción Moreno, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, Madrid, España, y actualmente catedrática universitaria. También tenemos a Wendy Flores, ella es abogada y defensora de derechos humanos, se encuentra exiliada en Costa Rica y es la coordinadora del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Muchas gracias a ambas por estar acá en Contexto y poder compartir un poco de información. Muchísimas gracias a ti, María Ángeles, por invitarnos a este espacio a hablar sobre temas tan relevantes y de tanta actualidad como es el tema de la pandemia del COVID-19. Gracias, María Ángeles. Un saludo a quienes nos están viendo también. Muchas gracias. Como les comentábamos en la introducción, hay muchos cuestionamientos sobre el actuar irresponsable que ha tenido el Estado de Nicaragua sobre la población nicaragüense. Entre ellas, el sábado 28 de marzo, el Papa Francisco envió una carta al presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, en la que comunicaba su preocupación con respecto a los gobiernos que no adoptan medidas para defender a la población ante el COVID-19. En dicha carta, él mencionó que no proteger al pueblo es cometer un genocidio viroso. Ustedes como profesionales en el área, ¿nos pueden aclarar a qué se refiere y cuáles implicaciones podrían tener los perpetradores?
Bueno, en primer lugar, lo tendríamos que decir, María Ángeles, que en el ámbito estrictamente jurídico, el Estado de Nicaragua, al no atender las recomendaciones de los organismos internacionales de la salud con relación a la pandemia del coronavirus, específicamente las recomendaciones de la OMS y la OPS, y dar cumplimiento y no dar cumplimiento también a las disposiciones establecidas en el Reglamento Internacional de la Salud, realmente está incurriendo en una serie de incumplimientos de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho de la salud, el derecho a la vida y a la seguridad de las personas. Todos estos son derechos fundamentales que están establecidos no solamente en tratados internacionales de esta materia, sino también que se encuentran claramente establecidos en nuestra Constitución política. De tal forma que yo creo que el gobierno, al no implementar estas medidas de contención y mitigación para prevenir el contagio del COVID-19, realmente lo que está haciendo es omitiendo su deber de protección de los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio, porque no solamente estamos hablando de las personas nacionales, sino también de los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. Y al tratarse de una pandemia global, también está incumpliendo con las reglas de la comunidad internacional. Recordemos que Nicaragua no es una isla desde ningún punto de vista, sino que somos parte de una comunidad internacional que comparte valores, que comparte líneas en relación con la protección de los derechos humanos. Esta situación realmente pone a Nicaragua como un Estado transgresor de los derechos fundamentales ante organismos particularmente defensores de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, porque no se están cumpliendo con ese deber que los estados tienen, en este caso Nicaragua, de promover y proteger y ofrecer garantía de todos los derechos que tenemos las personas que están en su territorio. En cuanto, sí quería hacerte un comentario en esta primera intervención, en cuanto a la expresión utilizada por su santidad en relación con el genocidio virósico. Realmente yo creo que su santidad lo ha utilizado como un término meramente descriptivo, pero no en un sentido legal. Ya si nosotros revisamos la legislación que existe tanto a nivel internacional en el Estatuto de Roma como en la legislación nicaragüense, en el Código Penal, pues realmente no estamos ante ningún delito de genocidio, ya que el genocidio viene a caracterizarse por una realización de una serie de actos de matanza dirigidos de alguna manera a aniquilar o eliminar a grupos de personas, y efectivamente pues esas acciones que define el delito de genocidio tanto a nivel nacional como internacional, pues no las estamos viendo en este momento, sino que realmente lo que se trata es de una clara omisión de cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos. Perfecto. Wendy, ¿tenés algún comentario? Sí, no, coincido totalmente con lo que ya ha planteado la doctora Asunción Moreno en el sentido de la violación a los compromisos en materia internacional y de derechos humanos, y principalmente de esta irresponsabilidad que ha tenido el Estado, no solamente de no adoptar medidas para proteger a su población, sino que también ha implementado algunas acciones de conglomeración para difundir o diseminar aún más el virus, afectando a la población en general. Así que esto realmente repercute, esta política que tienen repercute en la vida, en la integridad personal y en la salud de toda la población nicaragüense, y es una violación total de los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos. Por ello, la Comisión Interamericana, por ejemplo, que es uno de los órganos de la OEA que supervisa el cumplimiento de estas obligaciones, ha estado monitoreando la situación de Nicaragua, ha venido escuchando las diferentes informaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano, por organizaciones de derechos humanos, que vienen informando sobre
cuál ha sido el comportamiento del Estado, que es prácticamente irresponsable frente a la población y que además no cumple con los estándares internacionales que ha venido adoptando la Comisión en materia de la pandemia. Aquí recordemos, por ejemplo, que la Comisión Interamericana sacó la resolución número 1 de este año, que está dirigida específicamente a la adopción de medidas por parte de los estados en general y que estén adecuadas a las normas internacionales frente a la pandemia. Y ahí incluso viene adoptando una serie de recomendaciones frente a grupos en situación de vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas, los adultos mayores, los niños y las niñas, las mujeres e incluso las personas privadas de libertad. Y ahí, por ejemplo, me detengo en el sentido de que en Nicaragua, que ya veníamos viviendo una represión desde abril del 2018, intensificada con la muerte de muchos jóvenes y también con el sometimiento a procesos penales de otra cantidad de personas que todavía a la fecha se mantienen en privación de libertad injustamente, expone todavía aún más la situación de la pandemia en cárceles por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las poblaciones privadas de libertad, y por ello es que las organizaciones incluso han venido demandando la libertad de los presos y presas políticas, que de por sí ya es injusto y vienen sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos, sino también de manera particular en las situaciones de privados de libertad por la inocencia que se alega en solamente pues estar privados de libertad por haber participado de alguna manera en alguna protesta en contra del gobierno. Entonces nosotros nos hemos venido sumando a estas demandas de libertad de los presos y presas políticas, pero también de adopción de medidas en relación a los privados de libertad en general que están expuestos a la pandemia dentro de los penitenciarios y que no se adoptan ninguna medida realmente que garantice la vida y la integridad personal de la población penitenciaria. Y ahí, por ejemplo, incluso recientemente pues veíamos cómo funcionarios penitenciarios, de privados de libertad, funcionarios penitenciarios están siendo afectados por la pandemia. Gracias por haber tocado esos temas sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los presos políticos, porque más adelante queremos ahondar un poco más en este tema. Escuchándolas un poco y leyendo el artículo 3 de la Ley Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Al no cumplirse con las normativas propuestas o recomendadas por la OMS y el actual actuar del Estado de Nicaragua en contra de los ciudadanos nicaragüenses, ¿se podría definir que el Estado de Nicaragua está atentando contra este derecho? Realmente no es que está atentando, es que no está cumpliendo su deber de protección y de garantía de los derechos de la salud, y por supuesto del derecho a la vida y también de la seguridad de las personas. Y hablo de estos tres derechos porque son los que están más relacionados con el tema del contagio de la pandemia, pero también dentro de este contexto de violaciones de derechos humanos que nosotros nos encontramos, nos vamos a dar cuenta que también se están violando otra serie de derechos como los que señalaba Wendy, que son una serie de derechos que tienen las personas privadas de libertad, particularmente aquellas personas que están injustamente detenidas por razones políticas, y también encontramos que el personal sanitario, los médicos, algunos médicos están, además de sufrir las consecuencias de la propia enfermedad, hay algunos que sufren represalias y están siendo despedidos de sus plazas en el sistema de salud pública debido a que denuncian las condiciones precarias o las faltas de condiciones que hay en los sistemas hospitalarios y en el propio sistema de salud a nivel nacional. Y entonces lo que vemos que estamos ante una situación de graves violaciones de derechos humanos que trascienden más allá de realmente cuando se violan los derechos humanos se violenta el conjunto de derechos humanos, porque aquí vamos a darnos cuenta que no solamente se ha atentado al no tomar medidas apropiadas de contención del coronavirus, realmente lo que se está haciendo
es exponiendo de alguna manera a que el nivel de contagio sea cada vez más exponencial. De hecho, lo hemos visto en los últimos días, el nivel de crecimiento es acelerado y realmente es alarmante de cara a la salud de la población en general, de la vida, porque estamos teniendo muchas personas fallecidas, aunque independientemente se diga de que se le diagnostique en la epicrisis, o se le ponga en la epicrisis que mueren por otra causa, pues generalmente, como mínimo, se sospecha que se están muriendo por este tema del COVID-19. Y son muchos, el Observatorio Ciudadano, estamos hablando ya casi, creo, de 900 personas fallecidas. Pero aparte de eso, todo este tema de violación, como lo indiqué anteriormente, está llevando a una cantidad de violaciones de derechos laborales y además de represión contra los que llamamos primeros héroes, a los héroes que están en primera línea en la lucha contra esta pandemia, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras y el personal que está en el sistema de salud, que por cierto ya está colapsado. O sea, es triste hoy darnos cuenta, ver una noticia en donde 15 personas han fallecido en el hospital de Masaya, producto de que se fue la luz y la planta eléctrica no fue encendida a tiempo, o no sabemos si estaba en mal estado, y como consecuencia de ellos, pues los ventiladores dejaron de funcionar y fallecieron 15 personas. Esas son las condiciones las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos, de no atender las recomendaciones que los organismos internacionales, tanto especializados en temas de salud como los organismos especializados en defensa de derechos humanos, vienen llamando la atención y solicitando al Estado de Nicaragua que cumpla con sus obligaciones en esta materia. Muchas gracias. Quizás sumar ahí a lo que ha planteado la doctora Moreno respecto de estas condiciones del sistema de salud nicaragüense, y es que actores políticos vinculados al gobierno dijeron continuamente pues, una serie de informaciones difusas, confusas, para que la población incluso no se protegiera, y es que precisamente el coronavirus no iba a llegar a Nicaragua por el clima, o que contábamos con el mejor sistema de salud en Nicaragua y que dábamos cátedra prácticamente a otros países, cuando la realidad de nuestro país es una realidad de un país con muchas limitaciones para el acceso a la salud, para las condiciones, y lo que estamos viendo es un sistema de salud colapsado prácticamente por esta falta de medidas que ya llegó a una contaminación comunitaria en la que la población se desborda, acude al sistema de salud, se sigue contaminando el resto de población, se saturan los hospitales y ocurren este tipo de situaciones, como ya mencionábamos anteriormente, no solamente con un sistema de salud que ya de por sí es débil, que no cuenta con todas las herramientas, que no cuenta con todo el personal, que no cuenta con todas las medidas, y sobre todo con llamados falsos, pues, de falta de protección, de que este personal de salud, desde que comenzó la pandemia, no fuese protegido, no tuviera mascarillas, no tuviera ninguna medida de protección, y ahora pues vemos las consecuencias con enfermeras, médicos que han fallecido, y hemos visto pues las pérdidas dolorosas de mucha gente que está en la primera línea de protección y frente al coronavirus y de atención, y ahora vemos no solamente esto, sino cómo realmente no hay ninguna alternativa frente a eventos como los que ocurrieron ahorita en Masaya, en la que murieron estas 15 personas. Para nosotros, pues como nicaragüenses, como defensores de derechos humanos, realmente es la evidencia de un gobierno que ha actuado con el nivel más alto de irresponsabilidad y comparado con otros gobiernos y países vecinos que han venido adoptando una serie de medidas de contención y de protección precisamente para que no se saturen los sistemas de salud. La pandemia era inevitable que llegara, pero lo que era evitable era que se propagara tan rápidamente como se ha extendido en Nicaragua,
y que se colapsara el sistema de salud como lo tenemos en la actualidad. Nosotros en realidad, pues la población, la que está adentro como la que estamos afuera, estamos sufriendo, sufrimos por los que están adentro porque estamos viendo familiares, amigos, no hay una persona que no conozca que hay alguien contaminado o que hay alguien que falleció, y realmente es doloroso estar recibiendo este tipo de noticias, y vemos y seguimos viendo pues la actuación irresponsable de este gobierno que no se detiene en sus convocatorias masivas o de actividades públicas y políticas que están dirigidas a seguir difundiendo y propagando más el virus en nuestro país. Muchas gracias a ambas. A la doctora Asunción que habló sobre los despidos y estas arbitrariedades que han habido sobre el personal de salud. También darle pues un reconocimiento al doctor Carlos Juan. Él estuvo acá en contexto al inicio de la pandemia y sabemos el valor, el conocimiento y la responsabilidad que tiene con sus pacientes. Quien pierde en este caso es el pueblo de Nicaragua, porque no está en un hospital público donde va a poder atender a la gente. Él va a seguir, entiendo, trabajando con el comité, haciendo su trabajo y su labor. Hablando un poco sobre lo que mencionaba Wendy, ¿verdad? Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay unas preguntas que nos ha llegado de la población. Queríamos saber sabemos, que la Comisión está recibiendo denuncias sobre la irresponsabilidad del Estado de Nicaragua frente a la salud y seguridad de la población, la irresponsabilidad al no suministrar elementos de protección al personal de salud, la irresponsabilidad al hacer convocatorias públicas y al no seguir las recomendaciones de las diferentes entidades internacionales. ¿Qué consecuencias legales de carácter internacional puede acarrearle al Estado de Nicaragua esta violación de los derechos que se han estado dando en torno a la pandemia? Bueno, en principio, la responsabilidad internacional muchas veces va acompañada de casos concretos, ya sea tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, y las violaciones que se puedan demostrar están relacionadas con el derecho a la vida, o el derecho a la integridad personal, a la salud, y en este caso, por ejemplo, medidas que se han solicitado, medidas cautelares, que están dirigidas a proteger la vida de las personas privadas de libertad, están solicitadas a nivel de la Comisión Interamericana por diferentes organizaciones y a favor de presos y políticas, ¿verdad? Que han estado hospitalizados o que sus familiares no saben dónde estaban y les costó la información, un tipo de atención del Estado, la falta de respuesta, de darles tratamientos médicos, y implica una responsabilidad porque está en manos del Estado. Y esto puede incurrir en demandas o peticiones ante la Comisión Interamericana, que luego son sometidas después de un largo proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí pues se derivan responsabilidades que no son de carácter penal, son prácticamente de declaraciones de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero en las resoluciones, por ejemplo, se ordena investigaciones que pueden derivar algún nivel de responsabilidad penal, y eso se tramita a nivel interno. Si se evidencia, demuestra que hay una omisión o una negligencia o una omisión en la atención y el tratamiento médico que debía tener alguna persona. Estamos frente a una pandemia, estamos, todas las personas nicaragüenses, todas las personas que están en Nicaragua, tanto nicaragüenses como extranjeros, están expuestos, y los casos que se puedan plantear a nivel de sistema interamericano o universal no puede ser para toda la población, sino que tienen que ser concretos con pruebas de responsabilidad o irresponsabilidad a los casos. Wendy, Proceso de brindar información a la comisión, y solamente para puntualizar
y hay una preocupación, y es que a diferencia de otros países, el Estado de Nicaragua tiene una concentración no solamente de la información, sino de todos los poderes. Prácticamente la decisión es un gobierno autoritario en donde no hay ningún equilibrio de poderes. En otros países, por ejemplo, podría operar el Poder Judicial para controlar y contrarrestar todos estos abusos en la toma de decisiones. En Nicaragua esto no es posible y eso pone en una situación más difícil a la población nicaragüense precisamente por esta falta de equilibrio y esta imposibilidad que tiene o esta indefensión que tenemos los nicaragüenses frente a un abuso como este de acudir al sistema judicial y que el sistema judicial pudiera bloquear de alguna manera estos abusos cometidos. No, no es la realidad de otros países, en otros países sí se logran contrarrestar, pero en Nicaragua no. Entonces, eso hace todavía más escandalosa la situación de Nicaragua, además de la represión que ya veníamos sufriendo desde abril del 2018. Sí, sumado a lo que señala Wendy, habría que agregar el hecho de que además de las posibles responsabilidades internacionales que se exijan al Estado de Nicaragua en cada caso concreto, a nivel nacional sí también hay una serie de normativas que determina que a partir de la cual nosotros podemos determinar una serie de responsabilidades, ya sea de orden administrativo, de orden civil o incluso, como señalaba Wendy, el orden penal, dependiendo cada una de las situaciones concretas que se puedan documentar y evidenciar ante los tribunales de justicia. Por ejemplo, en Nicaragua es amplia la normativa en cuanto al sistema de salud. Hay una ley general de salud que es muy, muy interesante porque además de establecer las líneas generales de cómo debe funcionar el sistema de salud y cómo se debe ofrecer este servicio a los nicaragüenses, también reconoce los derechos que deben haber entre paciente y en la relación médico-paciente. Es decir, hay una serie de derechos que en estas circunstancias concretas y en los casos ya concretos estamos viendo que hay violaciones de derechos que podrían dar lugar a algún tipo de responsabilidad, como he señalado anteriormente. Por ejemplo, todo paciente tiene derecho a que su médico tratante le indique cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico de la enfermedad, cuál es su padecimiento, realmente qué perspectivas tiene de mejoría y de darle toda la información sobre las condiciones de salud que presenta el paciente. Si el paciente se encuentra en condiciones en que no puede ser informado directamente sobre su condición de salud, pues también la misma ley prevé que sea un familiar, y ya le voy a decir por qué estoy hablando de los derechos del paciente en esa relación médico-paciente, porque hemos visto en los hospitales, en las noticias, que en los hospitales la familia está afuera, no sabe la condición, a las personas sospechosas, porque no se habla de personas contagiadas en términos generales, sino que se habla de sospechosos, son recluidas y aisladas, lo cual es una medida correcta desde el punto de vista de evitar el contagio. Lo que no es correcto es que se oculte la información a las familias y en algunos casos al mismo paciente sobre sus propias condiciones de salud. Y eso son claras violaciones a sus derechos como paciente que están previstos en la Ley General de Salud y en el reglamento. Igual, hay una ley de carrera sanitaria en el que exige que el Estado proporcione todas las condiciones y los medios de protección a las personas que están atendiendo a los pacientes de epidemia. Y entonces sí vemos que hay una serie de normativas que se están violentando, como el tema del manejo de los cadáveres. O sea, hemos visto en las noticias familiares que señalan que se les estaba entregando un cadáver que no correspondía, por ejemplo, al de su familiar. Todo eso tiene que ver con un manejo, como señalaba Wendy, no solo irresponsable, sino que creo que también inadecuado sobre las circunstancias y los efectos que estamos sufriendo como producto de esa transmisión
local comunitaria que estamos sufriendo en el territorio, y que el sistema de salud, además de no estar preparado para enfrentar esta pandemia, también vemos que no existe voluntad del gobierno de ser transparente en el manejo de los datos y poder dar la información correcta, a efecto que el resto de la población conozcamos los focos de infección, la verdadera cantidad de personas que están contagiadas, y poder también así establecer algunas medidas de autoprotección al margen de los deberes que sí tiene el Estado de cumplir medidas totalmente de contención y de mitigación frente a esta pandemia. Lo cierto es que ha hecho todo lo contrario. Yo digo que no solamente ha omitido el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, sino también que ha realizado actos dirigidos a agravar la situación de esta pandemia, que ya hemos visto en el ámbito internacional y en otros países que efectivamente sus efectos son devastadores. Y entonces, ante una situación en donde no existe una política de contención del contagio del coronavirus, efectivamente nos encontramos la población nos encontramos en una circunstancia de mayor vulnerabilidad frente a esta enfermedad. Definitivamente, el Estado está manejando de una forma muy irresponsable y está jugando con los derechos de no miles, sino millones de nicaragüenses que estamos en el territorio viendo todo lo que está sucediendo. Igual, el tema de no proteger a los médicos, de realmente dar orientaciones, es algo increíble. Esto tiene que ver inclusive con el derecho al ejercicio profesional, y es dar orientaciones al personal médico sobre cómo deben diagnosticar a priori a los pacientes que presenten algún tipo de síntomas relacionados con deficiencia respiratoria. Es decir, esto es toda una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, y que va realmente va incrementando las violaciones de derechos humanos de toda una población que estamos expuestos de una forma grave frente a un virus que mata. Un virus que mata, realmente mata, y ya sabemos que mata a niños, mata a jóvenes, mata a personas mayores, personas que están con enfermedades crónicas. Obviamente hay grupos con mayores riesgos, pero realmente que todos estamos en la línea de poder perder también nuestra vida por este tema del manejo del gobierno frente a esta pandemia. Sí, y muchas gracias. Escuchándolas un poco cuando hablamos del irrespeto hasta el manejo de cómo los médicos diagnostican, ¿verdad?, a los pacientes. El pasado 28 de mayo, la directora de la OPS, Cristian Etienne, emitió una carta en respuesta a las exministras y exministros de salud de Nicaragua, donde estos mostraban su preocupación sobre el actuar del Estado de Nicaragua frente a la pandemia. En la carta, la directora de la OPS expresa preocupación, y en ella especifica las diferentes faltas y ausencia de información por parte del Estado de Nicaragua a la organización, entre ellas que se entregó el EPP para el personal de salud, que es el equipamiento de seguridad, ¿verdad? Les solicita los números de pruebas realizadas hasta la fecha, les pide sobre distintos casos que fueron saliendo, el del taxista de 33 años, de 63 contagiados, después de 256 contagiados, y ella en la carta especifica de que la información que se ha recibido es irregular. Legalmente, ¿qué significado tiene el que una organización internacional esté solicitando esta información? ¿Qué interpretan sobre lo que se menciona en esa carta de manera legal? ¿Podría acarrear alguna repercusión, tomando en cuenta también la ley sanitaria internacional que existe? La legislación sanitaria internacional, perdón. Quizás ahí solamente serviría como evidencia de este comportamiento del gobierno de Nicaragua
respecto del manejo de la pandemia, que es un comportamiento irresponsable y queda demostrado pues por su falta de respuesta no solamente a nivel interno hacia su propia población, a la que no ha protegido, no solamente no ha protegido, como ya hemos dicho, la ha venido exponiendo aún más, sino que también a nivel internacional queda evidenciado eh, este, todo lo que ha sido el comportamiento no de ahorita, sino también de años. No se somete a la rendición de cuentas, no se somete a brindar información a organismos internacionales y la Organización Mundial de la Salud y la OPS también tienen unos procedimientos establecidos a través de este reglamento internacional sanitario en el que debe de haber una comunicación permanente con las autoridades de salud con este flujo de información que debe de circular, pero no ocurre. ¿Por qué? Porque hay esta concentración de información en la que prácticamente los funcionarios o personal médico, directores de hospitales, ministros de salud, no pueden dar la información si no es autorizada por la pareja presidencial. Entonces, desde ahí inicia la responsabilidad, pero en una cadena de parte de los funcionarios porque tienen una obligación hacia la población, pero también hacia el más alto nivel en el sentido de que no da y no autoriza la salida de la información y no solamente no la autoriza, sino que ordena modificaciones en los diagnósticos médicos que tienen cada uno de los casos, cada uno de los pacientes en los diferentes hospitales. Es decir, no pongan que tiene COVID, sino que que tuvo un infarto, que murió de otra cosa, que es neumonía típica, pero no decir ninguna situación que está asociada a COVID-19. Y esta respuesta de la señora Etiani, pues sirve de evidencia frente a cualquier acción, tanto nacional como internacional, que se pueda realizar en casos concretos, es decir, en casos concretos o en audiencias sobre situación general de derechos humanos o derecho a la salud ante la Comisión Interamericana o ante los espacios y los escenarios que permiten la Organización de Naciones Unidas. Pero sí, es lamentable que la Organización Mundial de la Salud pues también no tenga una mayor beligerancia con relación a Nicaragua y también ha sido preocupante, pues como incluso en algunos momentos han sido obligados a dar declaraciones y conferencias prácticamente eh, diciendo que se han confundido con los datos o que los datos tienen que corregirlos, es decir, y esto pues a quienes nos afectan es a los nicaragüenses realmente. Entonces, vemos un cambio, al menos con la carta que hace mención ahora, vemos un cambio y una preocupación ya expuesta formalmente por la Organización Mundial de la Salud respecto de el comportamiento del gobierno de Nicaragua y sigue siendo pues un escándalo a nivel internacional, una situación de riesgo no solamente para nosotros, sino para los otros países que están cercanos a Nicaragua y que también han adoptado medidas de contención y de protección con relación a su población, pero en el caso de Nicaragua ha sido todo lo contrario. También habría que agregar el hecho que dentro de esa política de un manejo de la desinformación, porque realmente hay una política de desinformar, también no solamente se desinforma, sino también que hay falta de información importante, un tema que se siente realmente dentro de este contexto de la pandemia, es todo el tema del derecho al duelo y el dolor que tienen las familias que van perdiendo a sus seres queridos, y hasta el día de hoy los nicaragüenses no conocemos cuál es el protocolo de manejo de los cadáveres de las personas que fallecen en los hospitales o inclusive que fallecen en las casas. Y lo que sí hemos estado viendo en todos los medios de comunicación y en las redes son una serie de entierros clandestinos en algún caso y los entierros nocturnos que de alguna manera uno dice, bueno, el entierro express de alguna manera se podría entender dentro de un reconocimiento de que se trata de pacientes que fallecieron como del coronavirus.
Y entonces la falta ahí, el tema es por qué no se conoce el protocolo de actuación del manejo de los cadáveres a efectos de que las personas y la familia puedan también tener derecho al duelo, puedan también tener derecho a vivir su dolor, pero también debidamente informados, es decir, que se les diga por qué se les manda a enterrar de forma inmediata a sus seres queridos. ¿Cómo es posible que se les diga que murieron de un infarto o de una neumonía y que les digan que los tienen que enterrar en un plazo de 2 horas, de 3 horas y salir corriendo a buscar un ataúd sin tener todavía el tiempo de procesar? Porque además esto viene de una cadena hacia atrás. Cuando su pariente estaba en el hospital, tampoco se le daba información sobre su estado de avance o de deterioro de salud mientras están internados. Y entonces de repente viene la sorpresa de que su familiar ha fallecido y no conocemos ese protocolo, más que en la práctica nos parece un horror ver que llegan a traer el cadáver, les obligan a enterrarlos de forma express, que como digo, creo que la forma de un entierro express podría justificarse previo reconocimiento y toma de medidas para contener la epidemia, pero lo que no tiene explicación son los entierros nocturnos, los entierros clandestinos y en algún caso inclusive los reclamos que tiene la familia en relación con los servicios de salud que ofrecen también los hospitales privados. Es decir, todos estos productos de una política de desinformación que el gobierno también está implementando de cara a no enfrentar de forma adecuada a esta pandemia conforme lo recomendado por los organismos internacionales. Exactamente. Y hablando un poco de eso mismo, y escuchándola sobre todas las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, yo sé que ya mencionaron un poco qué se podría hacer, pero la ciudadanía en sí quisiera saber qué tanto se puede hacer de manera nacional, luego instaurada la democracia, ¿verdad? Y saneado el Poder Judicial, como en lo internacional, para lograr la justicia sobre todas estas violaciones que se han venido dando. ¿Cuáles podrían ser los pasos de la ciudadanía? Realmente, María Ángeles, al igual que en el ámbito internacional, las demandas y los procesos de justicia tienen que ver con cada caso en particular y con cómo se va documentando y qué tipo de faltas o qué tipo de negligencia se cometió en el manejo de cada caso. Es decir, como estamos en una situación dentro del sistema general de salud en donde hay mucha desinformación, en donde se han minimizado los efectos de la pandemia, entonces son las familias que se aproximan o que están cerca de los hospitales que pueden darse cuenta sin el manejo del trato a sus parientes, hubo algún tipo de negligencia atribuible, ya sea al sistema, al hospital, sea hospital público o privado, en donde se pueda exigir algún tipo de responsabilidad o inclusive exigir hasta un tipo de responsabilidad penal dependiendo de si realmente hubo negligencia en el manejo de los casos. Pero eso no se puede determinar de forma a priori, realmente es caso por caso y dependiendo de las circunstancias que sea. Por ejemplo, ahora a mí se me ocurre el caso de la señora que salió en los medios de comunicación que estaba reclamándole a un centro hospitalario privado que porque no le había entregado el cadáver de su hermano, pero no solo eso, lo entregó a otras personas, cuando aquí en el fondo también hay un tema de si yo voy a un centro hospitalario a contratar servicios, el servicio de salud, yo como consumidora de ese servicio también tengo derecho a que se me dé información, a que se me notifique. Entonces hay unos contratos ahí por servicios de salud que también hay que revisarlos en cada caso. Es decir, si yo veo que hay muchas posibilidades de responsabilidades, no solamente contra el Estado, porque el Estado sin duda tiene un gran papel
y un protagónico en las responsabilidades de todo, y responsabilidades sobre todo lo que está pasando, pero también se puede individualizar algún tipo de responsabilidades dependiendo, como te digo, en cada caso concreto, examinando de qué se trata. Realmente la situación general de violación de derechos humanos que estamos viviendo en el país también da lugar a que los ciudadanos en algún momento, cuando estén las condiciones apropiadas y si se cuenta con las pruebas y evidencia suficiente, podamos acudir ante los tribunales a exigir justicia en los casos en que creamos que hay algún tipo de responsabilidad individual o del Estado, porque el Estado también puede ser, se le debe exigir, se puede ser procesado, se le puede exigir responsabilidad a nivel local, no solamente internacional, para que las personas víctimas de estas violaciones y transgresiones a sus derechos puedan también ser indemnizadas y además los responsables respondan por cualquier acto de mal manejo en los casos de la pandemia. Exactamente. Sí. Sí, yo quizás también agregar que, bueno, en un futuro nosotros tenemos como, o toda la población y todo el sistema que se vaya a instalar nuevamente tiene la obligación prácticamente de revisar una serie de situaciones. Hay un compromiso, una deuda con la justicia de todas las víctimas antes por la represión y ahora por esta situación de la pandemia, pero como ya decíamos anteriormente, también esto tiene que ser como revisado por casos individualizados y hay que determinar o identificar responsabilidades individuales en actuación de los diferentes funcionarios y funcionarias. Y aquí, por ejemplo, es importante mencionar que este es el momento también de marcar distancia y de decir, vean, yo soy un funcionario, yo soy un médico, soy una médica o soy un enfermero, y la Ley General de Salud dice que tengo la obligación de brindar información, tengo la obligación de solicitar autorización para realizar determinados procedimientos médicos que en actualidad se están realizando sin el consentimiento de los familiares. Y en ese momento, pues, es decir, distanciarse de cualquier práctica que sea arbitraria, abusiva y lesiva a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y de los pacientes. Creo también de que hay mucho personal de salud altamente comprometido, pero que tiene también muchísimos miedos en la actualidad. Estamos viendo cómo los diferentes gremios y asociaciones están sentando una posición importante también frente a la pandemia y enviando mensajes a la población en general y al gobierno de distanciamiento, de tomar medidas, pero que esto tiene que ir más allá, es decir, tiene también que ir con los casos, con las personas, con el comportamiento y la relación diaria que hay con los pacientes y la población. Siento que hay mucho compromiso de muchos médicos, pero también hay una responsabilidad de quienes están dirigiendo el Ministerio de Salud y del más alto nivel que han venido implementando todas estas, eh, todo este monopolio y este control sobre todas las instituciones y el miedo también que se ha instalado de forma represiva con la Policía Nacional, por ejemplo, como hemos visto agentes policiales tanto en hospitales como en las casas de las personas que denuncian. Entonces hemos visto médicos que han sido súper asediados por denunciar. La verdad es que a veces también queremos que los médicos y las médicas tomen también una decisión fuerte, pero hay unas consecuencias por la misma realidad de nuestro país de represión, que es muy difícil, pues, pero, y sin embargo, si todos los funcionarios y las funcionarias que hoy se encuentran en riesgo, y estamos viendo muchos funcionarios de gobierno que están falleciendo, tomaran esta distancia, realmente el país estaría encaminado hacia otra ruta que es prácticamente ya distanciarse de lo que sería lo arbitrario y lo violatorio a los derechos humanos que de por sí ya veníamos arrastrando, como decía, desde abril 2018 y desde antes en realidad, pero que en este 2018 se intensificó terriblemente con la matanza de los jóvenes o los asesinatos de jóvenes y que ahora nuevamente volvemos a revivir dolores, pero
provocados por esta pandemia sin ninguna medida de protección. Es muy difícil la situación de nuestro país y creo que el tema de justicia sí tiene que ser revisado, sí tiene que ser de los primeros puntos que tiene que estar en cualquier agenda de cualquier tipo de gobierno, y que esto no debe ser de ninguna forma un objeto de negociación para ninguna. O sea, las víctimas de todas estas violaciones a derechos humanos tienen derecho a que tengan justicia. Así es, Wendy. Y hablando, fíjate, un poco sobre ustedes, que son defensores de derechos humanos, que se encuentran exiliados en Costa Rica, que es el colectivo Nicaragua Nunca Más. Nos gustaría que nos comentaran sobre el trabajo que están realizando allá y cómo están trabajando con los exiliados nicaragüenses, sobre todo en estos momentos de pandemia. ¿Cómo está la posición de los exiliados? ¿Cómo está la ayuda con ellos? O sea, y si hay alguna persona que esté viendo este programa que es exiliado, sepa a dónde acudir, a quién acudir. Bueno, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más está radicado en Costa Rica. Nosotros somos defensores nicaragüenses que prácticamente tuvimos que salir como consecuencia del cierre y la cancelación de la personalidad jurídica y el allanamiento al CENID, que era la organización a la que pertenecíamos. Y bueno, nos instalamos acá en Costa Rica. Estamos realizando una labor de documentación de violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua durante la represión, pero todavía las que se siguen cometiendo. O sea, nuestro eje de actuación sigue siendo Nicaragua, aunque estemos en Costa Rica. Y como bien sabemos todos, en Costa Rica hay más de 80,000 nicaragüenses que fueron prácticamente desplazados forzosamente para proteger su vida y su integridad personal, igualmente pues exiliados, que tienen pues historias dolorosas como consecuencia de esta represión, desde las detenciones ilegales hasta actos de torturas cometidos en su contra, y es lo que hemos venido documentando. Como te decía anteriormente, también lo venimos haciendo para casos de Nicaragua porque tenemos un sistema en línea, hay una página web que se llama Colectivo DH Nicaragua.org, donde pues se pueden enviar las denuncias en línea. También ahí van a encontrar un número de teléfono para presentar denuncias, y, y hacemos trabajo coordinado con varias organizaciones en Nicaragua. Para poder realizar este proceso de documentación, hemos participado pues en diferentes audiencias ante la Comisión Interamericana, en diferentes foros ante el Sistema de Naciones Unidas, denunciando la represión en nuestro país, las violaciones a derechos humanos, solicitando medidas cautelares para víctimas que lo necesitan. Y bueno, seguimos haciendo una labor de defensa de derechos humanos desde el exilio. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, doctora Asunción. Y para ya ir finalizando, antes que nada, agradecerles nuevamente por estar acá, por estar compartiendo su conocimiento, su información. Nos gustaría que ambas le dieran que enviaran sus recomendaciones o un mensaje a la población nicaragüense. Bueno, antes que todo, pues también felicitar, no quiero que termine esta intervención sin dar un reconocimiento a ese colectivo de derechos humanos que cumplió un año. Nicaragua Nunca Más, ya tuvo su primer aniversario. Realmente ellos están realizando una labor titánica en defensa de los derechos humanos, no solamente de nuestros hermanos que se encuentran en el exilio, sino que, como ven, pues están también atendiendo situaciones desde la distancia que tienen que estar, que se dan aquí en Nicaragua. Realmente mi recomendación va dirigida realmente en dos sentidos: a los empleados y funcionarios públicos, realmente que guarden distancia de este tipo de prácticas que transgreden la vigencia y el respeto de los derechos humanos de sus conciudadanos, que realmente todos los empleados y servidores y funcionarios públicos son servidores de la ciudadanía, y que realmente de alguna manera se mantengan distancia de comportamientos arbitrarios y abusivos. A la población en general, que estamos en una situación de vulnerabilidad frente a estas graves violaciones de derechos humanos que van cada vez incrementándose, pues cuidarnos,
no nos queda frente a un Estado irresponsable y omiso en la aplicación de medidas de contención y mitigación, pues nos toca a los ciudadanos realmente cuidarnos, protegernos. Siempre escucho decir a los médicos que cuando hay un autocuido, también cuidamos a los nuestros. Y entonces, frente a esta situación de vulnerabilidad y transgresión del Estado, pues lo que nos toca a los ciudadanos es que en base a la solidaridad todos nos cuidemos, que nos quedemos en casa y utilicemos, y cuando sea necesario salir, porque vivimos en el país más pobre del continente firme de América, y muchas personas tienen que salir a trabajar, pues que se tomen las medidas necesarias para evitar ir a un sistema de salud que ya sabemos que está colapsado y que no te presta las condiciones para darnos un buen servicio, o el servicio que merecemos los nicaragüenses. Y agradecer a Contexto Azul y Blanco por esta oportunidad de compartir reflexiones con Wendy Flores, que realmente en varias ocasiones nos hemos topado en estos temas de derechos humanos, y para mí ha sido un gusto estar con todos, realmente estar con ella participando en este programa. Bueno, gracias, doctora Moreno, por los saludos, igualmente de mi parte, y no, recomendaciones para la población en general: distanciamiento mínimo 1.5 metros, que es lo que recomiendan mínimamente para evitar el contagio; lavado de manos frecuentemente. No hay que pensar de que ya me lavé las manos, no, es frecuentemente, varias veces al día, porque pues estamos tocando personas, superficies, y en cualquier momento o con un descuido puede haber una contaminación. Evitar salir, mantenerse en su casa. Si no es posible porque hay que trabajar, pues, y no es posible dejar de hacerlo, entonces, o mantener un trabajo en línea o a la distancia, entonces tomar todas las medidas de protección. Si van al supermercado, transporte público, tratar de usar mascarillas, es decir, informarse lo mejor y de la mayor manera posible para poder tomar todas estas medidas de prevención y de protección. Igual, si tienen síntomas, en realidad pues debería de haber también una línea o médicos. Hay, creo que por parte también del observatorio y de otros grupos que se han estado destinando números de teléfonos para llamar en caso de sentir síntomas. Entonces, con calma y con tranquilidad, y tratando también de quien se tenga síntomas, resguardarse dentro de la casa, resguardarse en una habitación y utilizar pues cosas de uso personal como sus platos, vasos, cucharas, sin estarlo mezclando con el resto de la familia, para evitar también que otros familiares que comparten la misma casa se vayan a contaminar. No es difícil. Estamos viviendo momentos muy duros. Nosotros somos un país que además tenemos muchas afectividades y necesitamos de los abrazos, pero creo que en este momento no es lo mejor para cuidar a quienes más queremos, es mantener esta distancia y no participar en estas actividades de concentración ni de movilización que convoca el gobierno. Si queremos a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros abuelitos, abuelitas, familiares mayores que tengamos o personas que tienen enfermedades preexistentes, no vayamos a actividades que vayan a poner en riesgo la salud de quienes más queremos. Es decir, no piensen en que yo soy joven y a mí no me va a pasar y me va a dar como una gripe, tal vez como a otras personas. No piensen en individualmente, sino pensemos en quienes pueden resultar afectados por nuestro comportamiento, por nuestra decisión de estar participando en actividades de movilización. Aprovecho también para mandar un abrazo pues a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y bueno, a María Ángeles pues por esta invitación de participar en Contexto y haber compartido con la doctora Moreno. Un abrazo. Muchas gracias a ambas nuevamente. Y a todas las personas que nos están sintonizando, recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.